Buenas, público en general, profesor. Nosotros somos el grupo número 7 de presupuestos y vamos a hablar de lo que son las normativas de presupuesto público. Antes de hablar de las normativas, vamos a abarcar un poco el tema de presupuestos públicos, como sus características, elementos, entre otros. Este presupuesto es de vital importancia para la toma de decisiones de los gobiernos. Dentro de este se encuentran lo que son los planes de desarrollo que van a buscar satisfacer las necesidades de una población. Está regulada por lo que es la ley de presupuestos para que los gobiernos no abusen del dinero público. Además, este debe ser aprobada por lo que es el Congreso en nuestro país, Asamblea Nacional. Ahora mi compañero va a hablar un poco más de lo que es el presupuesto público. Para Togo, en el año 2008, el presupuesto público es una herramienta fundamental a tener en cuenta para el logro de objetivos de redistribución del ingreso, lucha contra la pobreza, al igual que el desarrollo y competitividad de los territorios. Debe de existir una normativa local que regule el presupuesto público, lo cual debe ser consciente en la normativa nacional, pero acorde a la realidad y características del territorio. En sí, el presupuesto público es un instrumento legal en el cual se realizan las estimaciones de ingresos que tendrá una entidad pública, así como la autorización para realizar gastos durante un tiempo bastante determinado, y a su vez constituye un instrumento de planificación de las políticas públicas con miras al cumplimiento de los fines del Estado. Buenas noches. Características del presupuesto público. Como si primer punto tenemos anticipación. Como anticipación tenemos el presupuesto, es siempre una previsión que trata de recoger las operaciones del sector público. Como segundo punto tenemos cuantificación, que este se utiliza en un lenguaje contable. Obligatoriedad, el sector público está legalmente a cumplir el presupuesto como se lo estipula. En este caso, regularidad, el presupuesto se elabora y se lo ejecuta en un intervalo de tiempo. Como otro punto tenemos la importancia. Primer punto tenemos, es un instrumento para cumplir el plan de la nación. Claro que sí, porque se lo da en un tiempo estipulado. Es una herramienta de administración. Por este caso, se va a planificar, controlar, gestión, control y jurídica. Ofrece un espacio para la coordinación, sirve de soporte para la asignación de recursos, es un instrumento para la toma de decisiones y por último tenemos que delimita y especifica con claridad las unidades. Bueno, continuando con nuestra exposición, elementos fundamentales del presupuesto público. ¿Qué tenemos? El carácter jurídico, que este presupuesto es una figura jurídica fundamental del derecho público que sanciona la competencia del Poder Legislativo para controlar las actividades financieras del Estado, como manifestaciones del carácter representativo de la soberanía popular que supone el Parlamento. Tenemos también el carácter político. Además de eso, tenemos los documentos de elaboración periódica, que este es de un carácter que su naturaleza es política, y de instrumentos de control. Y esta puede ser renovada periódicamente, ya sea semanal, mensual o anual, dependiendo cómo se vayan dando posibles conflictos dentro de este presupuesto público. El presupuesto adopta una forma contable, pues desde el punto de vista de este presupuesto puede estar equilibrado, pero no obstante a ello, este tiene que estar equilibrado en la forma económica. El presupuesto supone una autorización de gastos, pero también una provisión de ingresos. Representa la concreción del plan económico y la hacienda pública, que esta es todos aquellos bienes o haberes que posee el Estado. La normativa del presupuesto público. Ya según este autor Pisuto 2012 nos dice que la normativa presupuestaria es un conjunto de normas que regulan los presupuestos, considerando estos como los documentos en los que se consignan las previsiones de gastos e ingresos para la realización de unos objetivos en un tiempo determinado de una institución o una entidad. Ya, el sistema presupuestario está determinado principalmente por la ley número 24.156 de Administración Financiera y de los sistemas de control del sector público nacional.
El artículo 1 de esta ley nos habla que esta ley establece y regula la administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional. El artículo 2, esto nos dice que la administración financiera comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos. Y el artículo número 3 nos habla de que los sistemas de control comprenden las estructuras de control interno y externo del sector nacional. Bueno, yo les voy a hablar sobre los objetivos del Sistema Nacional de Presupuestos Públicos, las que están estipuladas en el reglamento de la Ley de Presupuestos del sector público. Como primer objetivo tenemos identificar y jerarquizar actividades y proyectos. Esto nos indica que mediante el cumplimiento de este objetivo se puede conocer la eficiencia que tuvieron los planes y los programas de desarrollo que se tuvieron en cierto periodo de tiempo, las que pueden ser a corto o a mediano plazo, en donde también se puede determinar qué orientación tomaron los ingresos, los gastos y el financiamiento público. Estas actividades tienen que estar regidas bajo las políticas gubernamentales y estas establecen la orientación de la gestión de un gobierno para así alcanzar sus objetivos. Como segundo objetivo tenemos descentralizar las acciones y decisiones operativas. Este objetivo nos indica que es el traspaso de las normas que se aplicaron para tomar acciones y decisiones operativas en la administración financiera, ya que estas deben estar de acuerdo a las normas establecidas a las nuevas reformas del gobierno. Por ende, deben de estar modernizándose constantemente para así tener resultados más eficientes. Como tercer objetivo tenemos fortalecer las finanzas públicas. Eso se logra mediante el debido control y evaluación de los presupuestos públicos, ya que esta nos da como resultado los logros programados y los logros alcanzados, que se los pudieron lograr a través de los costos y de los resultados de las actividades públicas. Por ende, estos deben de ser claros y transparentes para al momento de la asignación y de la ejecución de los recursos públicos, nos dan como resultado mayor eficiencia y eficacia en la producción administrativa. Las normas técnicas del presupuesto público, de acuerdo a lo que estipula la Contraloría General de la República, nos indica que estas deben de ser de carácter vinculante para aquellas instituciones públicas, la que nos indica que al momento de la aplicación de estas normas debe de prevalecer sobre cualquier disposición que se lo ponga. Estas normas regulan los elementos del subsistema del presupuesto institucional y de los procesos presupuestarios, ya que tienen como propósito brindar mayor seguridad jurídica en el manejo del presupuesto público. Además, estas normas nos indican que con respecto a los funcionarios, ellos deben de optar por un régimen de responsabilidad establecido en el ordenamiento jurídico, en la que también estipula esta norma es que el jerarca o el titular subordinado es responsable de verificar la vigencia de las normas legales a tomar en consideración sobre el presupuesto público para que éste también tome las debidas medidas que correspondan para que se dé fidelidad del cumplimiento de aquellas leyes que son aplicadas.
Un titular subordinado o un jerarca es la persona que está al servicio público y que pertenece al área administrativa. Por ende, este es el responsable de estos procesos y quien le da la debida autoridad para ordenar y tomar decisiones. Buenas noches, compañeros e ingenieros. La norma 1.3 se entiende, aprobación presupuestaria. Es la fase del presupuesto que comprende el conjunto de normas y procedimientos, tanto técnico, legal y administrativo, mediante el cual se conoce, se estudia y se pronuncia por medio del acto administrativo y sus variaciones, en función ya sea de una planificación anual, cumplimiento de leyes técnicas y con la finalidad de otorgarle lo que es la eficiencia jurídica que es necesaria para su correspondiente ejecución. Dentro del bloque de legalidad, encontramos a un conjunto de normas jurídicas, escritas y no escritas, es cuya observancia se encuentra obligada a la administración pública, el cual comprende tanto la ley como las normas de rango superior, igual o inferior. Aquí están incluidos los principios generales y las reglas de ciencias y la tecnología. Dentro del control presupuestario, este comprende un conjunto de normas y procedimientos sistemáticos y ordenados, ya sea de carácter legal, administrativo y técnico, que se aplican para garantizar de manera el cumplimiento tanto efectivo, eficiente, económico del presupuesto institucional. En la ejecución del presupuesto tenemos que es una fase del proceso presupuestario que comprende el conjunto de normas tanto técnicas, legal y administrativa, con la finalidad de que parte del presupuesto institucional aprobado mediante la aplicación y recaudación de cobros de los recursos estimados dentro del presupuesto anual. Dentro de la evaluación de presupuestaria, en la fase del presupuesto que comprende un conjunto de normas, como ya se mencionó, y procedimientos tanto de carácter técnico, legal y administrativo, mediante los cuales se analiza y se valora la forma sistemática, objetiva y oportuna de los resultados físicos y financieros de la administración, ya sean de los ingresos o la ejecución de programas. Dentro de la formulación, esta comprende al proceso presupuestario que comprende, como ya se mencionó, normas y procedimientos sistemáticos, coordinados y ordenados, ya sean de carácter legal, administrativo, para la correspondiente elaboración del presupuesto. Gracias. Aquí vamos a ver a continuación un cuadro según Soto, donde encontramos que el decreto 111 de 1996, llamado Estatuto Orgánico de Presupuestos, nos da a entender que el sistema presupuestal estará conformado por lo que es el plan financiero, el plan operativo y por el presupuesto anual de la nación. Mientras que en la ley de 298 de 1996 da la creación a lo que es la Contraloría General del Estado, llamado en Ecuador, y el Ministerio de Hacienda, que en Ecuador llamado el Ministerio de Economía y Finanzas. Otro decreto del autor Soto es el decreto 2789 del 2004, por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera, más conocido como SIF, y la resolución 036, por el cual se determinan algunas normas y procedimientos sobre registros presupuestal de información y su sistematización de presupuesto general de la Nación. Ley 617 del 2000, Estatuto Orgánico de Presupuestos, se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional, es decir, que solo se va a hacer lo que se puede hacer, no se puede inventar algo que no está. Decreto 841 de 1990, normativa del presupuesto general de la Nación en lo referente al Banco de Proyección de la Inversión en aspectos generales. La administración de los recursos del presupuesto nacional. En el decreto 353 de 1998, pues en este decreto
Se establecen las normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras. Decreto 358 de 1995, este dice que por medio del cual se reglamenta la ley orgánica del presupuesto y en especial el manejo de unas operaciones financieras de la Dirección del Tesoro Nacional. Cuando hablamos de Tesorería Nacional, sabemos que esta es la que administra con eficiencia, eficacia y oportunidad los recursos del Estado generados por impuestos, tasas, contribuciones, multas, donaciones, entre otras. Y el decreto 568 de 1996, este dice por el cual se reglamentan las leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995, orgánicas del presupuesto general de la nación. En sí lo que quiere decir este decreto es que estas tres leyes, de nombre, se compilan, es decir, estas tres leyes se unen. Bueno, el decreto 115 de 1996 establece que estas normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economías mixtas sujetas al régimen de aquellas dedicadas a las actividades no financieras se basan en principios presupuestales, las cuales son la planificación, la anualidad, la universalidad, la programación integral y la especialización. Estas nos indican que el presupuesto deberá concordar con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Inversiones, el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversiones. Tienen un lapso de tiempo que son desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. El presupuesto bajo este decreto deberá contener la totalidad de los gastos públicos que se espera realizar durante la vigencia en ese lapso de ese periodo, en el cual el resultado de todas estas rentas y de los recursos de capital se obtendrá el pago oportuno apropiadas de acuerdo a las autorizadas por el presupuesto. Todo este programa presupuestal deberá de contemplar simultáneamente los gastos e inversiones y el funcionamiento administrativo que demanden como necesarios para la ejecución de sus operaciones de los recursos públicos. El decreto 4730 del 2005 nos indica que por el cual se reglamentan normas orgánicas de presupuesto y el equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos debe de permitir la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo. Además, que la asignación de esos recursos debe ser de acuerdo a la disponibilidad de los ingresos y a las prioridades de gasto. La utilización eficiente de estos recursos debe ser de legítima transparencia y con claridad. Se puede concluir diciendo que el presupuesto público es una de las herramientas de vital importancia para todos los gobiernos, pues permite ordenar las actividades a realizar, además de trazar una línea que permita el cumplimiento de proyectos y metas para el desarrollo de un país. Gracias.